bendiga. La asignación que le di, pues creo que recibí como unas 7 o 8 respuestas. Y de las 8, a pesar de que esas 8, pues tienen los 10 puntos. Hayan acertado o no hayan acertado. Porque como yo le dije, la asignación es prácticamente un bono que le estamos dando. Eso prácticamente, y si la hace, es una A garantizada. Es un bono. De las 8 que recibí, una fue la más acertada a la respuesta. Pero nada, todito los 8 que lo enviaron tienen la misma cantidad de puntos. Porque como yo les dije al principio, lo que vale es el esfuerzo. Ahora, en el examen es diferente. En el examen, pues tienen que acertar a la pregunta, porque ahí pues, ya no hay bono. Ese es que probar que verdaderamente estudiaron. Pero nada, el examen no va a ser tan difícil. ¿Puede decir cuál fue no tiene que decir el nombre, pero cuál fue la respuesta que más acertó? Este, voy a decir el nombre de quién fue para que ella sepa, pero ya mismo cuando yo discuta, ella va a ver que se acercó bastante. No dio exactamente en el clavo, pero fue la más que se acercó. Y fue Manda rollo. la mamá de Pato Josué. La hermana Elizabeth. Fue la más que se acercó. Pero ahorita la vamos a discutir. Nos quedamos el lunes pasado hacia la interpretación bíblica y el Espíritu Santo. Dice el gran iluminador es el Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a interpretar la Biblia. Eso lo vamos a encontrar en Juan 14:26. No le voy a dar lectura para ahorrar un poquito el tiempo, porque quiero llegar a cubrir el material hoy. Tenemos que emplear el principio contextual en todos los aspectos que detallamos anteriormente, pues el Espíritu Santo se vale de esos medios naturales para hacernos conocer la Biblia y hasta nos las da a conocer en una dimensión más profunda aún. O sea, para que nosotros, el Espíritu Santo, nos pueda dar a conocer qué es lo que la palabra nos quiere decir, pero nosotros tenemos que estudiar. Y cuando nosotros la estudiamos a través del contexto, entonces el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a hacer entender qué es lo que la palabra quiere decir en su forma literal y aún en una forma más profunda. Y vamos a entrar a lo que yo quería entrar. Son las 4 escuelas de interpretación de la Biblia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de esas 4 escuelas para poder nosotros interpretar la palabra de Dios. Dice, para que la interprete lo que ver cada porción de la escritura en relación con el conjunto, tiene que haber un principio orientador. Dicha regla ha variado de época a época, de grupo a grupo y de persona a persona. Algunos de los principios orientadores y escuelas de interpretación son: la primera escuela de interpretación es la escuela alegórica. ¿Y qué es la escuela alegórica? Pues dice que al principio el alegorismo se empleó en los tiempos antiguos. Y hoy día algunos se valen de él de una u otra forma. En Alejandría, en Egipto, fue el centro de esta escuela. O sea, esta escuela comenzó en Alejandría. Ahí fue donde se originó esta escuela.
y fuese usada para hombres como Filón, Clemente. Dice, la alegoría consiste en describir una cosa presentándola con otra. En otras palabras, una alegoría es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. O sea, cuando utilizamos la palabra y le damos un simbolismo a esa palabra, pues esa es la alegoría. Cuando se utiliza la alegoría en toda la palabra, estamos disfrazando la palabra de Dios para que no se vea la verdad que hay en ella. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios no es simbólica. Es como si usted cogiera y se pusiera un disfraz desde la cabeza hasta los pies, pues nadie le va a poder ver el físico tal como usted es. ¿Por qué? Porque se está escondiendo con un disfraz. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escondemos la palabra del Señor detrás de simbolismos. La segunda escuela es la escuela legalista. Dice, un legalista es una persona que promueve que las leyes sean ampliadas literalmente sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. Esta escuela comenzó siglos atrás. Pablo luchó contra los legalistas y eso lo encontramos en Hechos capítulo 15 y en las epístolas a los Gálatas. Ahí vemos la lucha de Pablo contra estos legalistas. Cuando ellos querían que los ay, se me olvida el nombre, que el pueblo cristiano que no era judío se volviera a las leyes de Israel y se circuncidara y hiciera las cosas de la ley, pues Pablo tuvo que luchar contra ellos. Ok. En la Edad Media surgió una escuela, los moralistas. Apúntense en esa, porque viene en el examen. Los moralistas. Dice que de ciertos pasajes bíblicos procuraban deducir los sistemas morales que les agradaban. O sea, los moralistas son aquellas personas que cogen las escrituras para hacer lo que ellos piensan que es, o sea, hacerlo a su manera, no como está escrito, sino a su manera, lo interpretan como ellos quieren. Buscan pasajes que apoyen lo que ellos creen. Esos son los moralistas. Y esos están dentro de la escuela de los legalistas. O sea, prácticamente los legalistas y los moralistas tenían la misma creencia, pero de diferentes formas. Porque los legalistas originales lo que querían era que todo se interpretara al pie de la letra. O sea, que la ley se ejecutara tal y como decía la ley. Pero sin embargo, los moralistas, aunque querían que se aplicara, buscaban textos para aplicarlos a su manera. Y si ellos decían que algo azul era amarillo, pues era amarillo para ellos. Eso eran los moralistas. Dice, lo contrario también puede ocurrir, en cuyo caso se interpretan las escrituras para satisfacer la propia tesis doctrinal, desentendiéndose casi por completo de la práctica y la ética. Eso lo usan muchas sectas religiosas, que de un texto quieren hacer una doctrina y están peores que los escribas y los fariseos cuando le ponían cargas al pueblo. Y sin embargo, la palabra dice que si el Hijo del Hombre nos libertó, somos verdaderamente libres. Y solo nos dejamos guiar por la palabra de Dios, no por dogmas de hombre.
A menudo esta actitud legalista de interpretación va de la mano de cierto manejo de la letra escritural, mediante la cual un texto demostración se emplea para probar una tesis sobre determinado tema. Suele valerse de este truco para las sectas pseudo cristianas. Estas son las sectas que utilizan esa estrategia para hacer las doctrinas como yo le mencioné ahorita. La tercera escuela es la escuela reformada. Y los reformadores protestantes del siglo XVI conciliaron dos formas de enfoque a la interpretación bíblica. Número uno, el sentido recto o evidente de la escritura. Y número dos, la exégesis histogramatical. Los reformadores tomaron contra la alegoría, o sea, aquellos que cogían y decían que la palabra era simbólica, pues ellos arremataron contra esa escuela, contra los de la alegoría. O cualquier otro método que implicara a las escrituras hablar, que impidiera a las escrituras hablar por sí mismas. O sea, los reformadores dicen que la palabra es tal y como es, que no hay simbolismo, que no hay tipos algunos, sino que si la escritura dice el río iba sucio, es porque el río iba sucio. No había ningún simbolismo en esa escritura. Esos eran los reformadores. En cuanto a la gramática y el argumento, es que el simple análisis gramatical ayuda a comprender el significado. Dice, lo histórico se refiere a que las escrituras significaban en su contexto histórico. Y los reformadores también usaban la abundancia de comentarios tales como lo dicho por Agustín, Jerónimo y otros reformadores de aquella época. Exégesis, apúntense en eso, que viene en el examen. Exégesis, dice, significa extraer de la escritura lo que realmente contiene. Lo que tienen que no apunten el significado, solamente apúntense en la palabra para que sepan que viene, porque ustedes van a tener el material. Luego lo buscan en el material donde está exégesis y cogen lo que significa. Es para que recuerden que eso sí viene en el examen. Y eisegesis, que es lo contrario. Dice, es hacer decir al texto lo que uno le agradaría que dijera. La exégesis es lo que el texto dice y la eisegesis es lo que uno quiere que diga. Ahora, ¿por qué yo le di aquella la asignación el lunes pasado? Por esto mismo. Yo quería ver cómo ustedes lo sacaban. Si ustedes lo interpretaban de la manera que ustedes quisieran que se viera o verdaderamente lo estaban sacando de lo que la palabra quería ilustrar. Lo que como todavía no había llegado allí, pues ustedes no lo comprendieron. Pero ahora que llegué aquí, ya saben por qué fue el propósito de la asignación. Y cuando falte 10 minutos me paran para poder discutirla, así que yo no he terminado. Porque sí las quiero discutir. Y la cuarta escuela es la tipológica. ¿Y cuál es esta escuela tipológica? Pues dice, esta escuela de interpretación también es antigua y actual al mismo tiempo. O sea, se formó mucho tiempo atrás, pero todavía está
actual. Dice, los tipologistas, por ejemplo, ven un tipo o símbolo de Cristo y lo vamos a ver en diferentes personajes del Antiguo Testamento. No sé si ustedes lo han escuchado mencionar o lo han utilizado y dicen que José era tipo de Jesús por todos los acontecimientos por los cuales pasó José. Pero dicen que es un tipo de Jesús. Dicen que Moisés también era otro tipo de Jesús. ¿Y en qué se basan? Dicen que Moisés pues fue el libertador del pueblo y Cristo es el libertador de la iglesia. Pues que no vino a libertad, que dice que si el Hijo lo libertare, sería verdaderamente libre. En esos sentidos es que se ve la tipología de estos personajes en Cristo. Dice, en el intento de Abraham de sacrificar a Isaac. Ahí también ven una tipología. Pero en este caso de Abraham sacrificar a Isaac, lo vemos en cuanto a Jehová cuando dio a su hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. O sea, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Abraham decía que aún del polvo Dios lo iba a volver a levantar. Y Cristo, después de 3 días, se levantó de entre los muertos. Ven ahí la tipología. En eso es que se basa esta escuela. Dice, tienen cierta razón. Pero José, Isaac, Moisés y los otros han de tomarse como ilustraciones y sugerencias. O sea, aunque hay una tipología en ellos, en ningún momento ellos son Cristo. Ellos fueron personajes que pasaron por el Antiguo Testamento, fueron hombres que Dios utilizó en diferentes ocasiones. Por ejemplo, si vamos a José, Dios lo utilizó para perseverar la vida tanto a los egipcios como a su familia. ¿Por qué? Porque cuando hubo la escasez, ya José había hecho una estrategia, había guardado alimentos para que durante la escasez no perecieran y tuvieran de qué comer. En ese sentido, José juega su propio papel. Moisés, Dios lo utilizó para libertar a un pueblo que estaba en cautiverio. Cuando aquel pueblo clamó, Dios lo utilizó para libertarlo, para sacarlo de la esclavitud, así como utilizó a otros hombres de la Biblia, tales como los jueces. A los jueces fueron hombres que Dios utilizó para libertar el pueblo en ciertas ocasiones que estaban siendo oprimidos por diferentes reyes. Y así sucesivamente, cada uno de estos personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, jugaron su propio papel. Pero simplemente por los hechos que ellos hicieron, pues nosotros podemos ver una tipología de Cristo, pero no que era Cristo en ellos. En la única forma que Cristo estaba en el Antiguo Testamento, dice cuando se aparecía el ángel de Jehová. Ese era Cristo. Vamos a entrar entonces al canon. Cómo nuestra Biblia llegó a ser lo que nosotros conocemos hoy día como la palabra de Dios. ¿Por qué se seleccionaron esos 66 libros y no se seleccionaron otros libros que circulaban en aquel entonces? Dice la palabra canon proviene del griego canon, que significa nivel o regla, empleados por el constructor y por el escribano. En sentido figurado, el canon
puede referirse a la norma o regla de conducta o fe, a una lista o catálogo de lo que puede o no hacerse o creerse. En sentido figurado, también llegó a significar una lista de libros de la Biblia. Atanasio en el siglo IV fue el primero en usar el término en este sentido. Apúntenlo que esa viene. ¿Quién fue el primero en utilizar el canon en este sentido? Y fue Atanasio. Los requisitos para que un libro fuera reconocido como canónico o inspirado. Hay 5 requisitos. 1, tener autoridad espiritual, o sea, afirmar ser palabra de Dios. Número 2, contener el mensaje de Dios, o sea, verdades espirituales y proféticas. Número 3, reflejar la aprobación divina, o sea, la confirmación del Espíritu Santo. Número 4, estar en armonía con los demás libros de la Biblia. Y número 5, tener la aprobación de los apóstoles y creyentes. Esos son los 5 requisitos para que un libro fuera reconocido en el canon. Ahora, adicional a los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, hay otros libros. Entre ellos, unos que aparecen en la Biblia católica. ¿Y esos cuáles son? Pues son los libros apócrifos. Dice, los apócrifos son los 14 o 15 libros o añadiduras a ciertos libros. O sea, dentro de algunos libros de la Biblia se le añadieron algunos pasajes que no son inspirados. Esos son apócrifos también. Que no se encuentran en el canon hebreo y sí en el canon alejandrino, conocido como la Septuaginta. En el canon de la Septuaginta o el canon de Alejandría, ahí se encuentran esos libros apócrifos. Dice, ya que fueron añadidos a la tradición griega. La palabra apócrifo significa algo secreto o difícil de entender. La mayoría de ellos son aceptados por la Iglesia Católica como parte de la Biblia. El canon alejandrino, a diferencia del canon hebreo, siempre ha sido más variable. Por esta razón, Lutero relegó los apócrifos a sección separada en su Biblia y decía que eran buenos y útiles para leer. O sea, Martín Lutero separó los apócrifos en su Biblia y decía que estos libros apócrifos eran buenos para leer, pero que no eran inspirados. Dice, Calvino excluyó por completo los apócrifos. O sea, Calvino los sacó por completo. Ya no los leía como los leía Lutero. La Reforma mantuvo el principio de que la Biblia y solamente ella era el medio de información, doctrina y ética. Los reformadores, según queda indicado, rechazaron los apócrifos como parte de la Biblia, porque contienen doctrinas falsas como la justificación
del suicidio, la oración por los muertos, la limosna como medio de expiar el pecado y que el fin justifica los medios, supersticiones y magia. Todo eso aparece en los libros apócrifos. Además, ni un solo de los escritores del Nuevo Testamento cita porción alguna de los apócrifos, hecho que constituye un vigoroso argumento en pro de la tesis protestante. B. Libros esta palabrita está confusa. Pseudoepígrafos y llamados apócrifos del Nuevo Testamento. Aquellos eran los apócrifos, estos son los apócrifos del Nuevo Testamento. Dice, son libros antiguos que datan de los últimos siglos antes de Cristo y de los primeros de nuestra era, para ganar prestigio y para que los leyeran, para que hacerlos ver como libros importantes. Dice que utilizaron nombres de autores que verdaderamente no son los autores de estos libros, tales como Enoc, Moisés e Isaías. Dice, ni los protestantes ni los católicos romanos lo han considerado nunca parte de la Biblia. Estos libros, ni siquiera los católicos los pusieron como parte de su Biblia. Dice, la mayoría de estos libros fueron escritos antes del tiempo de Cristo y son de naturaleza apocalíptica. Presentan un cuadro feliz del futuro de los judíos y de los pseudopígrafos precristianos. Incluyen los siguientes libros. Aquí le va una lista de libros, no la apunten porque la van a tener luego. Dice, el libro de Enoc, mencionado en Judas. Secretos de Enoc, citado en Judas. Dice, ascensión de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Esdras, testamento de Adán, Apocalipsis de Baruch, asunción de Moisés y testamento de los 12 patriarcas. Dice, de los libros posteriores a Cristo, varios circulaban en medios religiosos, pretendían tener valor histórico, diciendo dar datos no sobre la escritura misma, sino sobre los discípulos. Por ejemplo, sobre María, la madre de Jesús, la niñez de Jesús, la resurrección, etcétera. En su mayoría, las historias son legendarias e imaginarias, pero hay trazas de información que se consideran auténticas. Por ejemplo, según el Evangelio de Santiago, Jesús nació en una cueva. Y si buscamos la historia y la arqueología, te dice que sí, que Jesús nació en una cueva. Cuando dice que Jesús nació en un pesebre, ese pesebre estaba en una cueva. En esa cueva donde la utilizaban muchas veces los pastores cuando iban a llevar las ovejas, a pastorearlas. Esas cuevas las utilizaban como refugios. Y cuando José y María van a Belén, no hay lugar en el mesón. Y dice que Jesús nació en un pesebre. Y cuando Jesús nació en ese pesebre, dice que en el campo habían pastores que velaban las vigilias de la noche. Y se le aparecieron huestes celestiales que le dijeron que había nacido el Mesías. Y ellos se dijeron uno a los otros, vamos a ver esto que nos ha sido anunciado. Y dice que salieron
y fueron a ver al niño. Jesús no estaba en una casa. Jesús estaba en el pesebre. Y se cree que ese pesebre estaba en una cueva. Y dice que los pastores nunca dejaban sus ovejas solas. ¿Por qué? Porque se les iban a descarriar. Pero en este caso las dejaron solas porque aparentemente esa cueva no quedaba tan lejos de donde ellos estaban. En cambio, cuando se aparecen los magos para adorar a Jesús, muchos los conocen como los reyes magos, pero la Biblia dice que son magos, no menciona que eran reyes. Muchos dicen que eran reyes por causa de la ofrenda que llevaban, pero vamos a decir como dice la Biblia, unos magos. Cuando esos magos fueron a adorar a Jesús, pasó alrededor de ¿qué? De un año. Pasó alrededor de un año y cuando ellos llegaron, ya Jesús no estaba en una cueva, estaba en una casa. Y dice la palabra que entraron a la casa para adorarle. O sea, dice que la estrella posó sobre la casa donde estaba Jesús. ¿Ven la diferencia de cuando nació Jesús y fueron aquellos pastores a adorarle? Y la diferencia a cuando fueron los magos para adorarle, que le llevaron presente, que le llevaron horro, incienso y mirra. Jenny tiene la. Ok, aquí Jenny le mandó una foto de una cueva donde se cree que podía ser una de las posibles cuevas donde nació Jesús, pero no necesariamente es esta. Yanis se la mandó a la hermana Kiri, si ella la quiere compartir con los demás, para que vean más o menos cómo la mandó por correo electrónico, para que vean más o menos cómo se veían esas cuevas para ese entonces. A esta la modificaron un poquito, ya que meten turismo dentro de estas cuevas. Yo no tuve la oportunidad de ir a Israel, pero por lo menos mis dos hijas fueron y vieron y tuvieron la oportunidad de entrar a una cueva de estas y pudieron ver cómo se veía. Ahí tienen esa cueva. Ves que está un poquito más modificada porque se mueve el turismo dentro de ella. Entonces, uno de los guías que cuando fueron mis hijas era cristiana, judía, ¿verdad? Era judía, pero cristiana. Ella dice que no necesariamente era esa cueva, pero podía ser una de esas cuevas que hay en esos lugares, porque hay muchas cuevas en esos lugares. Para que tengan una idea más o menos cómo era que se veían y por qué se da por certero que sí fue una cueva. Ok. Voy a seguir hacia adelante. Otra de las razones por las cuales estos libros no son inspirados es porque muchos de ellos dicen que fueron escritos en un periodo donde no había profeta en Israel. Y ese periodo donde no había profeta en Israel fue un periodo de 400 años antes de Cristo. Desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús, transcurrieron 400 años. Y durante esos 400 años no hubo profeta en Israel. Y muchos de esos libros se escribieron en ese periodo. Y si no había profeta, pues entonces no podía ser inspirado por Dios. Vemos que el último profeta fue Malaquías y luego en el Nuevo Testamento el primer profeta es Juan el Bautista. Y ese periodo, no sé si Ariel se lo dio, pero eso está dentro de la clase de Ariel, se le conoció como el túnel oscuro. ¿Por qué? Porque no hubo profeta. Ok. La fijación del canon.
No sé qué hora es. Me avisan por la asignación. Ok, todavía tengo. Pastor, todavía te quedan 14 minutos. Ok, tengo 4 para coger la clase. Ok, fijación del canon. Dice, aunque sobre el canon hebreo no hubo resolución oficial hasta el concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, la práctica ya había sido fijada antes de Cristo y los cristianos tomaron el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. O sea, ya los apóstoles tomaron el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. Dice, el canon del Nuevo Testamento se fijó en su mayor parte a finales del siglo II después de Cristo. Primera lista, nuestros 27 libros, fue tomada por Anastasio en el 367 después de Cristo. Y yo creo que con esa terminé lo que es la primera parte de la introducción de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de entrar a la asignación? ¿O alguna duda que haya quedado? ¿El hermano David va a decir algo? Sí, dice que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron fijados por Anastasio, ¿en qué año? En el 367 después de Cristo. 67. Atanasio. Por Atanasio. Sí, pero esta información yo solo voy a pasar lo que no tienen. Usted, disculpe, usted Ajá. había dicho autoridad espiritual, contener el mensaje de Dios, reflejar la aprobación divina, estar en armonía con los libros de la Biblia y la quinta. Ajá, la busca ahora mismo. Dice, tener la aprobación de los apóstoles y creyentes. Y no se preocupe que mi examen no es el lunes que viene. El lunes que viene es el de Ariel. Después del de Ariel viene el mío. Así que tampoco les voy a dar asignación hoy para que tengan tiempo para estudiar. Ok. La asignación se encontraba en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 12. Le voy a dar lectura para entonces entrar a la explicación. Ok. Dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestiduras los rompió en 2 partes. Vemos que antes de este suceso, Eliseo
le había pedido a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Y Elías le dice, algo difícil me has pedido, pero si me viese cuando yo fuese tomado, entonces se te hará. Y vemos que entonces siguieron caminando juntos y hablando. Y Eliseo no se le despegaba a Elías ni por un segundo. No se distraía con nada. Estaba atento a los pasos de Elías porque él quería esa doble porción. Pero ¿qué pasa? Que como Eliseo no se le despegaba a Elías, entonces entre medio de ellos dos pasa un carro de fuego con su gente de a caballo. ¿Qué era ese carro? Pues prácticamente podemos decir que la misma contestación se encuentra en este mismo segundo libro de Reyes. Si buscamos Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 16 y 17, lo voy a buscar y le voy a dar lectura. Ok. Dice, él le dijo, no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra tus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vemos que ahora no es un solo carro el que pasa por el entremedio de Elías y Eliseo, sino que aquí en este caso, cuando el rey de Asiria manda a llevar cautivo a Eliseo, por cuanto Eliseo declaraba todas las estrategias del rey al rey de Israel, pues entonces lo mandaron a llevarlo cautivo. ¿Para qué? Para que ya no hubiera quien le contara al rey de Israel las estrategias del rey de Siria. Pero sucede que el criado de Eliseo ve esta gran multitud que venía contra Eliseo y tuvo miedo. Y le dice a Eliseo lo que estaba sucediendo. Pero Eliseo, que podía ver con sus ojos espirituales, le dice a su criado, no te preocupes, lo estoy disfrazando en mi palabra, no te preocupes, mijo, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, para que se le quitase esa incredulidad al criado, entonces Eliseo ora para que Dios le abra los ojos. Y cuando le son abiertos los ojos, pues entonces él pudo ver esos carros. Pero no solo queda ahí, sino que si también vamos a esa misma Segunda de Reyes, capítulo 7 y verso 6, vamos a ir ahí mismo también, Segunda de Reyes. Ok. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de a caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dice, y se levantaron y huyeron al anochecer. Vemos que aquí estaba el pueblo sirio. Y dice que el pueblo sirio oprimía a Israel. En ese entonces,
había hambre en Israel. Voy a reflejar un poquito la historia. Había hambre en Israel, de tal manera que dos madres hacen un convenio y se dice una a la otra: hoy matamos a nuestro hijo y nos los comemos, y mañana al tuyo y nos los comemos. Y dice la palabra que un día mataron uno de los hijos, se lo comieron, pero al otro día la madre escondió al suyo para que no lo mataran. Esa era la situación por la que se encontraba Israel a causa de la opresión de Siria. Pero vemos que entonces cuando el rey escuchó eso, dijo: así me haga si hoy mismo no le tumbase la cabeza a Eliseo. Entonces mandó un mensajero donde Eliseo, pero Dios le reveló a Eliseo que ese mensajero iba. Y cuando ese mensajero llega, entonces Eliseo le da la palabra profética, donde al otro día se iba a ver 2 libras de trigo por un diacma. Y sucedió este acontecimiento donde Jehová con su ejército invade el campamento sirio. Quizás ellos no vieron esos carros, pero sí pudieron escucharlo, pudieron escuchar el estruendo de esos carros celestiales. Ahora, la pregunta era: ¿qué era ese carro? Pues esos carros eran carros literales, carros que se utilizaban para guerra. Y Eliseo los vio como uno de los carros de Israel. Se asemeja de la semejanza a los carros que utilizaba Israel. Por eso dijo carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Quién era esa gente de a caballo? Pues esa gente de a caballo no era nada más y nada menos que los ángeles del Señor. Ahora, simplemente esos carros, no todo ojo lo podía ver, porque esos carros eran hechos de un material incorruptible. Y para nosotros ver eso, que era de ese material incorruptible, nosotros tenemos que también ser transformados, al menos que el Señor no nos dé la oportunidad y nos abra los ojos, como se lo hizo al criado de Eliseo, y nos dé la oportunidad de verlo. De lo contrario, no lo vamos a ver. Y vemos que ese fuego que veía no era un fuego literal, sino que era el esplendor de la gloria de Dios. Si nos vamos en Apocalipsis capítulo 1, me parece que es verso, a ver si lo tengo apuntado, verso 14, dice la palabra que los ojos de Jesús eran como llamas de fuego. O sea, la mirada de Jesús eran como llamas de fuego. No es que eran fuego, es que eran como llamas de fuego. Pero hay una segunda opinión a este mismo verso, cuando Eliseo exclama y dice: Padre mío, Padre mío. Él no estaba diciendo Jehová, Jehová. No estaba diciendo Dios, Dios. No, él se estaba refiriendo a Elías. Y él dijo: Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Pero si nos fuéramos un poquito más, ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Lo voy a buscar para darle lectura. Segunda de Reyes, capítulo 13 y verso 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí no era que el rey estaba viendo ese carro
ni estaba viendo la gente de a caballo. Simplemente él utilizó esa misma expresión que utilizó Eliseo cuando empezó su ministerio a plenitud. Estas son las palabras que emplea el rey de Israel a Eliseo en el tiempo final de su ministerio. ¿Y qué simbolizaba esa palabra? Pues estas palabras, Eliseo reconoció la verdadera fuerza de Israel. Eliseo vio que la fuerza de Israel había sido la presencia de Dios en Elías, que era lo mismo que estaba viendo el rey de Israel en Eliseo, la presencia misma de Jehová en Eliseo. Por eso dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, cuando esa expresión se está refiriendo a la plenitud de la presencia de Jehová en la persona. ¿Por qué? Porque lo que fue Eliseo y lo que fue Elías, los milagros y prodigios que hicieron, no los hicieron ellos porque sabían magia. Lo hicieron porque dependían de Dios. Cuando Elías se subió allá al monte de Carmelo y oró, dice que del fuego descendió, del cielo descendió fuego y consumió el holocausto. Y eso simplemente lo provocó Elías porque tenía presencia de Dios. No tuvo que estar en mediodía como estuvieron los profetas Baales y nunca sucedió nada. Con una simple oración bajó fuego del cielo. Cuando Eliseo toma el manto de Elías y lo dobla en dos y golpea las aguas y le dice, Dios de Elías, ¿dónde está? Dice que las aguas se dividieron. Ese fue el primer milagro que hace Eliseo cuando inició su ministerio a plenitud. Y el último milagro que hizo Eliseo, ¿quién sabe cuál fue? Si alguien lo sabe antes de dejar aquí y me puede decir cuál fue el último milagro de Eliseo. Tantos que hizo, ¿verdad que sí? Si buscamos y comparamos los de Elías con los de Eliseo, Eliseo hizo el doble de lo que hizo Elías. ¿No fue con Amán? ¿Cuál? ¿No fue con Amán, con el... De la lepra, no. No. El último milagro de Eliseo fue después de muerto. Dice que cuando llevaban un muerto cargando y venían las tropas enemigas, cogieron el muerto, lo tiraron y cuando chocó con los huesos de Eliseo, el muerto se levantó y también cogió. Ese fue el último milagro. Vemos la gloria de Dios que estaba en Eliseo, que aún en sus huesos todavía había presencia de Dios. Y ahí cierro con la asignación. Me matas, José, me matas. Si usted acertó un poquito en esa última, la última explicación. Es que se veía el poderío, esta presencia tan brutal. Es que no hay forma de explicarlo. Sí. Hay otros Pero hermanos tú que contestaron bien, pero contestaron lo que era la tipología. Que no Yo está me mal. puse poética y todo. Pero yo les dije que me contestaran conforme a su opinión. Y quiere decir que escribiera lo que escribieran y estaba bien, porque era su opinión. Y eso hay que respetarlo. Bueno, yo lo hice, pastor, con mi opinión, pero no tenía su correo electrónico porque el correo electrónico lo tenía malo. No sé, por eso se lo mandé a usted por WhatsApp para que me lo mandara. Lo mandé por foto. Pero la tarea yo la hice. ¿Y ahora por qué? ¿Fuera, pastor? Sí, yo no recibí algo. Bueno, yo recibí 8 nada más. Bueno, le voy a dar el chance que el que no lo mandó, que lo mande, pero no me mande lo que yo contesté, mándeme su opinión.
No, yo tengo la mía aquí, ni siquiera le muestro la tarea, yo no he copiado nada, aquí en el cuaderno se la muestro, Sí, porque no le he podido mandar. sí, pues. Mire, la vea, pastor. Véala aquí hecha, véala. Vea. Sí, pero mándemela que la quiero leer. Ah, bueno, está bien, está bien. La quiero leer. Ujú. Me interesa lo que ustedes opinan. Y no es Sí. para criticarlos. No, jamás y nunca. Me libre Dios. Yo respeto la opinión de cada uno. Porque no todos podemos pensar igual. Hermano José, Ajá. cuando usted recibe el correo, ¿usted lo responde o? No. Yo lo leo y vengo y lo discuto así como hoy. Sí, para saber si, Y le pongo los 10 puntitos al lado de su nombre. sí, pero para saber si es que está llegando o no está llegando. Qué bueno. Ok, lo voy a hacer para la próxima. Sí, Lo voy a tomar en porque cuenta. ¿Ves? Las opiniones son importantes. para saber si está Sí, llegando porque o no. uno no sabe si el correo llegó o no llegó. Sí, porque ahora yo estoy con llegó. Hay un dicho que dice que 2 mentes piensan más que una. Pastor, tengo algo que compartir. Esto, en vez de una clase fue una predica. Te voy a decir una cosa. Yo estaba desde el principio deseoso de escuchar cuál era con exactitud qué pasó con el caballo, con el carro de Israel y su gente. El significado profundo, lo que es profundizar. Y realmente, yo no sé aquí quién tiene llamado de reprensión, quién tiene llamado de, ¿verdad? De liberación. Pero los que han estado en el proceso saben que hemos escuchado que nosotros tenemos ángeles que pelean por nosotros en el espíritu. Y eso yo pude percibirlo en mi espíritu. Y no, por lo menos yo he estado en procesos de liberación donde se le da instrucciones a los que andan contigo para que batallen por ti. Yo tengo el Y don de al ver, liberación, no sé quién hermana. está hablando, pero al Bueno, ver que el Señor le dio la visión a este hombre, realmente el ejército de Dios está a otro nivel. Aleluya. Que no hay que siquiera verlo físicamente, con tan solo interpretarlo cuando Dios te usó bajo esa revelación. A mí me impacta mucho. Me da un gozo por dentro. Y yo decía a mi esposa, y le digo con mucho respeto aquí porque se está grabando. Yo dije, este hombre no tiene nada que envidiarle a Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan es un bebé al lado de Cheo, yo decía, dándole la gloria a Dios. Y lo expreso sí, porque de la forma en cómo desboronaste la explicación bajo la revelación, con lo que interpretan de la palabra, hay una cosa que cuando ellos hablan a través de parábola, tú la interpretas conforme a la parábola. Y obviamente llega a una revelación en base a lo que tú logras interpretar de lo que el Espíritu Santo te da. Pero cuando a ti te da la explicación y la revelación y la profundidad en cómo te lleva, voy ahora, mi amor, y la explicación a cómo te la lleva y te la revela, yo me la podía saborear. El que está aquí tiene que abrir su micrófono y hablar sobre esa explicación que fue poderosa. Pero como hay que ser, ¿cómo que tú le dices? Con el tiempo, ¿cómo que tú le dices? Sabio, Hay que ser sabio con el sabio. tiempo, pues no quiero, ¿verdad? Que esto se extienda. Aleluya. No, si es por él hace vigilia hasta las 6 de la mañana, todos los días. Pero es una prédica, Jesús fue una prédica. Y quiero más de eso, quiero más de eso, aleluya. Ya, La hermana Elsa tiene la mano levantadita. Preguntas. Abran el micrófono. La hermana Wendy iba a hablar algo.
Sí, yo estaba diciendo que yo tengo el don de liberación, gracias al Señor, para la gloria del Señor. Y cuando la hermana estaba hablando de eso, por eso le dije.